Teoría del vínculo. Enrique Pichon Rivière. Capítulo 2. Patología del vínculo. ¿Por qué usamos el término vínculo? En realidad, estamos acostumbrados a usar la noción de relaciones de objeto en la teoría psicoanalítica, pero la noción de vínculo es mucho más concreta. Relación de objeto es la estructura interna del vínculo. Un vínculo es, entonces, un tipo particular de relación de objeto. La relación de objeto está constituida por una estructura que funciona de una determinada manera. Es una estructura dinámica en continuo movimiento, que funciona accionada o movida por factores instintivos, por motivaciones psicológicas. La noción de relación de objeto es heredera, diríamos, de la psicología atomística. El vínculo es una cosa diferente que incluye la conducta. Podemos definir el vínculo como una relación particular con un objeto. De esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese objeto, la cual forma un pattern, una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la relación externa con el objeto. Tenemos así dos campos psicológicos en el vínculo, un campo interno y un campo externo. Sabemos que hay objetos externos y objetos internos. Es posible establecer un vínculo, una relación de objeto con un objeto interno y también con un objeto externo. Podemos decir que lo que más nos interesa desde el punto de vista psicosocial es el vínculo externo, mientras que desde el punto de vista de la psiquiatría y del psicoanálisis, lo que más nos interesa es el vínculo interno, es decir, la forma particular que tiene el yo de relacionarse con la imagen de un objeto colocado dentro de uno. Ese vínculo interno está entonces condicionando aspectos externos y visibles del sujeto. Podemos definir el carácter de un sujeto en términos de vínculo diciendo que su carácter, o sea, la manera habitual de comportarse esa persona, puede ser comprendido por una relación de objeto interno, es decir, por un vínculo más o menos estable y más o menos permanente que da las características del modo de ser del sujeto visto desde afuera, condicionado por un vínculo interno. La caracterología también ha sufrido el esclarecimiento de esta corriente tendiente a considerar la actuación permanente y dinámica de una relación interna, la existencia de objetos internos, de un modo interno con una realidad psíquica particular, condicionando conductas y maneras de ser. Si analizamos el carácter de una persona, vemos que es la manera que tiene de relacionarse con el objeto interno. Por consiguiente, el carácter recibe el impacto de la comprensión dinámica en el sentido de que el carácter es analizable en la medida en que descubrimos el vínculo interno, o sea, la naturaleza del objeto y el tipo de relación que establece el yo de ese sujeto con el objeto interno. Este concepto de objeto interno y objeto internalizado ha provocado una profunda modificación en la comprensión del modo de ser, de la personalidad, del carácter y de los diferentes cuadros psicológicos. El campo más importante de la psiquiatría es el intrapsíquico, al que denominamos campo interno de naturaleza interpersonal y grupal, en el sentido de que es el campo psicológico compuesto por un determinado número de personas que actúan en una relación dinámica particular. Para el psiquiatra es fundamental el conocimiento de ese mundo interno. Podemos decir que es el descubrimiento principal efectuado por Freud y ampliado por la escuela inglesa, principalmente por Melanie Klein, quien contribuyó de una manera eficaz y profunda al esclarecimiento de esta situación en particular. De esta manera, volvemos a encontrarnos, a reconsiderar un método psicológico bastante desprestigiado en los últimos años, la introspección. La introspección fue el método más importante de la psicología de fines del siglo pasado, pero solo ahora ha adquirido un sentido particular al comprenderse la naturaleza de ese método de investigación
con el esclarecimiento del objeto interno. La introspección es en realidad un diálogo interno con un objeto que trata de esclarecer no tanto el objeto en sí, sino el vínculo particular que ese objeto establece con el yo del sujeto. Ahora podemos decir que la introspección es el equivalente al autoanálisis, en el sentido de que hay una imagen interna con la cual el yo establece un determinado tipo de relación, en tanto que el heteroanálisis es el análisis de la relación con un objeto externo. El autoanálisis y el heteroanálisis están balanceándose, alternándose permanentemente. Cuando un paciente quiere analizarse en su hora de sesión, hace un trabajo analítico antes de llegar a su hora de análisis, teniendo la imagen interna del analista con el cual establece un tipo particular de relación. Podríamos decir que está haciendo autoanálisis dentro de la mente, donde procura resolver determinadas tensiones antes de llegar a la sesión con su analista. Lo mismo sucede cuando sale de la sesión. Antes de salir de ella, introyecta la imagen del analista, la internaliza y establece con él una relación autoanalítica permanente. Es decir, que una vez que el paciente está colocado en la situación analítica, no sale más de ella. En ese sentido, se mantiene permanentemente en esta situación, sea fuera, sea adentro. Ahora podemos comprender la actuación externa fuera de la habitación del analista o del consultorio, en términos de una actuación con un objeto interno. Todo el campo de la conducta del paciente empieza a ser claro y comprensible para nosotros en torno de objetos internos con los que establece relación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el final del análisis, con el llamado after-análisis. Se sostiene que en el análisis los grandes progresos en la modificación de la estructura de la personalidad se producen después de terminado el análisis. Y esto en cierta medida es comprensible porque el autoanálisis y la imagen interna de ese analista, con el cual estableció un vínculo particular, siguen actuando. Y es posible continuar de una manera ordenada el autoanálisis en la medida en que ha sufrido previamente un entrenamiento heteroanalítico. Esto explica también por qué el autoanálisis intentado por aquellas personas que no han sido analizadas previamente es un fracaso, dado que la profundidad a que puede llegar la introspección, que no es ahora lo que comprendemos de una sola persona, sino la relación de dos personas internas, no puede llegar a un nivel profundo porque no existió la relación heteroanalítica previa con la cual se alcanzó dicho nivel, cosa que después de un análisis prolongado es posible continuar mediante el trabajo autoanalítico resultante del proceso de internalización del analista con sus características particulares. Con esto queremos señalar que el campo psicológico más importante en la patología mental es el campo intrapsíquico. Generalmente se ha intentado comprender la patología mediante el estudio de las relaciones externas con objetos externos, pero encontramos que a medida que el sujeto regresa a posiciones más primitivas, las relaciones de objetos son esencial y predominantemente establecidas con objetos internos. La posición más extrema que podemos encontrar es la del autismo, en la que el sujeto se retira del mundo exterior. Decimos que el sujeto pierde sus relaciones con la realidad. Lo que pasa es que traslada la realidad externa a otro escenario, al escenario interno donde volvemos a encontrar, cuando analizamos a ese sujeto, los mismos personajes que existían antes afuera, pero que ahora están adentro, estableciendo con ellos vínculos particulares que condicionan toda su actuación. Siguiendo este esquema podemos comprender toda la patología interna. Cualquier síntoma puede ser analizado de esta manera. Por ejemplo, uno de los síntomas más típicos del proceso esquizofrénico es la interceptación del pensamiento, síntoma que se vuelve comprensible cuando se incluye la consideración de una relación particular con un objeto interno. A través del análisis del material analítico es fácil descubrir
que esa interceptación es provocada por la interferencia de un objeto interno que se cruza en el camino del sujeto. Es el equivalente de una situación externa en la cual se prohíbe hablar al sujeto cuando el objeto externo interfiere su acción. Se trata de una imagen interna severa que le impide actuar. La actividad alucinatoria también puede comprenderse en términos de un objeto interno, un vínculo muy fuerte con un objeto interno que luego es proyectado, o mejor dicho, reproyectado en el mundo exterior. Ha habido primero una proyección, luego una introyección y finalmente una reproyección. Lo que el paciente en realidad oye a través de sus alucinaciones es ese diálogo interno que sucede en la pseudoalucinación, cuando la conversación es interna y luego es colocado afuera. Ese mismo proceso puede en un momento dado y por la acción del análisis volver a ser colocado adentro y tenemos la alucinación verdadera transformándose de nuevo en pseudoalucinación. Otro ejemplo es el del eco del pensamiento. Hay pacientes que se quejan de que todo lo que piensan y dicen es repetido por otro. Ese otro es una parte de la personalidad dividida que incluye otro objeto. Esa parte, podemos decir, tiene todo el derecho de conocer los pensamientos de la otra, porque en realidad constituyen una unidad cuando están juntas. Cuando nos referimos al suicidio, generalmente estamos acostumbrados a relacionarlo con la posición o situación depresiva. En realidad el suicidio está más vinculado a la situación paranoide. Se trata de un crimen interno, es decir, de la destrucción del objeto internalizado, último recurso que el sujeto emplea cuando trata de controlar y aniquilar dentro de él el objeto interno perseguidor, podríamos decir, sin que el sujeto advierta que él mismo va a morir. En realidad el suicida no cuenta con que se va a morir, sino simplemente con que va a eliminar y aniquilar un objeto interno perseguidor. Por eso muchas veces realiza un ritual particular previo al suicidio. Se produce una profunda división en el yo y un control a través del ritual que el sujeto emplea para controlar el objeto interno. Es un crimen con premeditación y alevosía, en el sentido de que la preparación dura un determinado tiempo y es perfectamente localizable. El objeto interno que se quiere aniquilar dentro de él es un objeto perseguidor. Por eso el suicidio puede aparecer en el momento en que se intenta resolver la situación depresiva, es decir, a la entrada o a la salida de la enfermedad depresiva. Por este motivo se lo relaciona en forma errónea con la situación depresiva, ya que desde ese punto de vista es fundamentalmente un mecanismo esquizoparanoide. El estupor catatónico es la tentativa extrema en la que está concentrada toda la actividad del paciente de controlar dentro del cuerpo los objetos internos perseguidores. Al mismo tiempo se conserva la otra parte de la mente del paciente, quien puede hallarse en estupor catatónico durante años y a pesar de ello grabar totalmente el acontecer de su alrededor. Un paciente que permaneció en estado catatónico por espacio de 15 años, poco tiempo antes de morir a causa de una enfermedad orgánica grave, se puso a hablar y relató todo lo que había acontecido en la sala durante esos 15 años. Esto se debe a que el paciente, al no necesitar ya el control del objeto interno perseguidor, por cuanto la enfermedad estaba ya liquidando ese objeto, se despreocupa de dicho control, deja de ser catatónico y establece una conexión normal con el mundo exterior. Podemos decir que en el paciente que se encuentra en estado de catatonía, el objeto único de su vida en ese momento es el control de un objeto interno perseguidor con el cual establece una relación particular. Las relaciones que establece con dicho objeto interno, ya esté en la mente o en el cuerpo, darán lugar a fenómenos particulares. Por ejemplo, en la catalepsia y la flexibilidad sérea, los pacientes tienen una hipotonía muscular marcada y se los puede colocar en las posiciones más extrañas, manteniéndolos durante horas en la misma posición
sin que presenten el fenómeno de fatiga. Esto se debe a que se ha producido una división en el esquema del cuerpo. Los estímulos y el suceder de una de las partes no son incorporados al resto del esquema corporal, sino que por el contrario quedan separados de él. Una parte del cuerpo permanece aislada, y cuanto más aislada está, mejor se logra la defensa del perseguidor colocada en esa parte del cuerpo a la que se puede mantener en una posición de inmovilización. Las estereotipias son también relaciones de objeto con objetos internos. La estereotipia es una especie de ritual obsesivo en relación con un objeto que puede estar ubicado en cualquier lugar del cuerpo o de la mente. El paciente puede hacer constantemente un gesto con la mano y a través del análisis del gesto se puede descubrir que está estableciendo relaciones infantiles regresivas con el objeto interno. Desde afuera se tiene la sensación de que el paciente está jugando con una parte de su cuerpo. En realidad está estableciendo una relación lúdica, una relación de juego con un objeto interno depositado en el cuerpo, estableciendo una relación particular con él. Las automutilaciones tienen el mismo mecanismo que el suicidio. Son tentativas de control, mutilación y aniquilación del objeto interno colocado en el ámbito del cuerpo. La hipocondría es la resultante de sentirse totalmente invadido en el cuerpo por objetos internos malos. Cuando se niega esta situación de sentir todo el interior del cuerpo invadido por objetos internos perseguidores, aparece el delirio de negación o delirio de Cotard. El paciente termina por no tomar en cuenta la presencia del cuerpo, como si éste fuera, por ejemplo, de papel, y entonces intenta matarse prendiéndose fuego, precisamente porque cree que es de papel. Cuando este paciente intenta prenderse fuego, en realidad lo que él quiere es incendiar o matar el objeto interno. Visto desde afuera, este paciente se presenta evidentemente con las características de un loco. Esta es la vivencia de la locura. La alienación aparece entonces como vivencia en la medida en que la relación del vínculo interno con el objeto interno se hace cada vez más fuerte y poderosa. Todo el mundo vivencial del paciente se retrae del mundo exterior y se concentra en esa particular relación con el objeto interno, adquiriendo a veces características muy particulares. Cuando el objeto que antes era perseguidor se transforma en un objeto bueno y necesitado desde adentro, este sujeto psicótico presenta un mal pronóstico. Y esto sucede porque ha establecido una relación buena y erótica con un objeto interno perseguidor. Podrá decir entonces que ahora esa es su vida privada y que seguirá siendo la misma. Se observa un proceso similar en la evolución de ese síntoma tan curioso que se denomina aparato de influencia. El paciente se siente perseguido por un perseguidor provisto de un aparato que es la proyección de su propio aparato sexual. Ese aparato lo tortura durante la noche, mientras que en el cuerpo aparecen sensaciones caracterizadas como estados eléctricos, los cuales representan en realidad la expresión somática del orgasmo anal. El aparato de influencia es en realidad el heredero del orgasmo anal que suele aparecer en los niños en el momento de la defecación y que se manifiesta a través de un escalofrío. Ese escalofrío que el niño tiene en el momento de la defecación es el equivalente del orgasmo anal. Vuelve a aparecer en los delirios de influencia, donde la sensación de electricidad y de descarga resultan de la elaboración, a veces tras largas racionalizaciones, de esa situación infantil. Este aparato de influencia, perseguidor originalmente, que trata de castrarlo y violarlo, puede de golpe transformarse en un objeto bueno. El paciente comienza a estar fascinado por el objeto externo, es decir, por el perseguidor, en el momento en que surge la mutación de ese objeto malo en un objeto bueno y necesario para el sujeto. En ese momento la acomodación en la situación psicótica es definitiva. El análisis del vínculo, el tipo de vínculo
y la mutación del vínculo en la psicosis se transforman en elementos fundamentales para el pronóstico. En relación con la psicoterapia del psicótico, podemos decir que en la situación transferencial, toda la relación con el objeto interno y las variaciones que tendrán lugar durante su proyección sobre el analista van a constituir la base del trabajo concreto y diario en la psicoterapia del psicótico. Por eso es tan importante descubrir el vínculo interno. La psiquiatría es especialmente el esclarecimiento, el conocimiento y la comprensión de la relación o vínculo con el objeto malo. El objeto bueno existe permanentemente, pero diríamos, no da una patología. Siempre debemos considerar dos objetos. Sin embargo, la patología, es decir, la sintomatología del paciente, se expresa sobre todo en relación con las defensas, sea dentro o afuera, en relación con el objeto perseguidor, mientras que la relación con el objeto bueno es silenciosa y se conserva en gran medida. De ahí que, en el caso del psicótico, la psicoterapia sea posible. La transferencia puede configurarse alrededor del objeto bueno, pero muy pronto el sujeto hará una psicosis transferencial y en la medida en que hace una psicosis transferencial, cambia la estructura de la psicosis de antes en una psicosis actual con el analista. Solo ahora surgen las posibilidades de que dicho paciente sea curado. Toda la investigación y todo el destino de la psicoterapia del psicótico están centrados en el conocimiento detenido y sistemático de la psicosis transferencial. El analista no es un observador imparcial o fuera de la situación, sino que siempre es un observador comprometido precozmente en la situación del paciente. Esto ocurre así, felizmente, ya que es la repetición de los conflictos con el analista en la situación transferencial lo que hace posible la ruptura de la estructura psicótica estereotipada. El psicótico ha logrado un equilibrio para él dentro de la economía de su sufrimiento, valiéndose de defensas particulares. Lo primero que se rompe causando gran ansiedad y dando a los otros la impresión de una reagravación es esa estructura estereotipada con el cual había hecho una adaptación psicótica a su mundo interno y al mundo externo. En la relación psicoterapéutica el paciente suele tener una actitud particular con el analista y una actitud contraria con el afuera. Por tratarse pues de dos objetos diferentes, no debemos hablar de ambivalencia, sino de bivalencia, porque la ambivalencia es la relación, el vínculo con un objeto total en que el amor y el odio están dirigidos al mismo objeto, mientras que en la posición esquizoide el amor y el odio están dirigidos a objetos diferentes. Son objetos diferentes y partes diferentes del yo que establecen vínculos diferentes en ese proceso. Esto es muy importante porque una buena interpretación es la que establece la reunión de los dos elementos del vínculo bueno y malo en el adentro y en el afuera. Es decir, que una interpretación debe tender a juntar. En la medida en que se pueden juntar las partes, aparece un tipo de ansiedad particular que es la ansiedad depresiva. El paciente llora la pérdida de ese objeto porque ese objeto es amado y odiado a la vez. El sujeto se siente a su vez amado y odiado por el objeto. O sea que ese vínculo estrecho y complejo que caracteriza la ansiedad depresiva explica toda la fenomenología de la situación de la depresión, de la melancolía. El sentimiento de culpa es una complicación resultante del sentimiento de ambivalencia, por el hecho de odiar a un objeto al que se quiere, lo que provoca el dolor moral. El dolor moral, sentimiento de pena, y la culpa siempre están juntos. Puede predominar cualquiera de los dos, pero siempre se dan en relación con un objeto total amado y odiado, al mismo tiempo que se siente amado y odiado por el objeto. La culpa es del yo frente al objeto por sentirse culpable de tener fantasías destructivas con objetos que uno siente que también quiere. De ahí surge toda la fenomenología de la depresión. Por ejemplo,
La inhibición psicomotriz, que es uno de los síntomas más típicos de la depresión, está en relación con la inhibición de la agresión. Cuanto mayor es la agresión, mayor es la fantasía de destrucción del objeto total, lo que puede determinar el mecanismo de bloqueo de la agresión, llegando hasta el estupor melancólico en el que el sujeto inmoviliza los aparatos del yo encargados de ejercer la agresión. La inhibición psicomotriz es un síntoma universal de la depresión. El sujeto empieza a tener dificultades para pensar, porque el pensar siempre implica una relación de objeto. Siempre se piensa a favor o en contra de alguien. Todo lo que realizamos en nuestra mente, todo nuestro pensamiento, está siempre en relación con otro. La situación de estrés es permanente. En el delirio de celos, el sujeto trata de controlar al objeto, pero aún bajo su control siempre teme que mentalmente el objeto establezca contacto con otro objeto. El tercero está actuando siempre en el delirio, en la alucinación y en una cantidad de síntomas de tipo de actuación psicopática, donde el tercero puede estar ubicado en otras personas, en la calle, en cualquier sitio, etc. El masoquismo es una relación libidinosa con un objeto malo interno y que colocado fuera puede dar lugar a ciertos tipos de conducta. Un paciente que se queja de sufrir persecuciones puede en un momento dado apelar a la defensa homosexual para apaciguar al perseguidor. Y ese perseguidor, que era puramente malo en un momento dado, se transforma en un objeto bueno para él, porque ha entrado en un trato particular aceptando la situación homosexual. El vínculo que establece con el objeto es ahora muy fuerte y el paciente no tiene interés en romper dicho vínculo. Por eso, ninguna promesa que venga de afuera podrá convencerlo de que abandone el objeto que le está dando placer y que maneja ilusoriamente. En síntesis, la teoría del vínculo es un tipo de conocimiento que funciona con un criterio operacional, como un instrumento de trabajo con el cual se puede abordar al paciente psicótico y comprenderlo en función de su campo intrapsíquico, que no era considerado antes en la vida mental con la jerarquía que le proporciona actualmente la teoría del vínculo con los objetos internos.